del otro día, ¿no? Bien, entonces, ya, déjame cargar la presentación de PowerPoint del otro día. Desgraciadamente, justo una hora antes de esta clase se me rompieron los lentes y estoy usando los lentes de diario, entonces tengo que usar el bifocal y elevar la cabeza y voy a terminar con un dolor de cuello. Espero que no se me complique mucho la salud. Entonces, pero habíamos comenzado el tema 1, que es un tema de repaso, ya lo adelantamos. En la aula virtual tienen la grabación de la clase. Como tuvimos una interrupción, se grabó en 2 trozos, parte 1 y parte 2, que es lo que tienen allí en el aula virtual. Vamos a compartir. Dígame si se ve. Está cargando todavía. Okay. Ya se ve. Bien, miren, como una de las cosas que vamos a ver hoy son los paquetes estadísticos, les pregunto, ¿qué paquetes estadísticos tienen ustedes, cada uno de ustedes en sus máquinas? Porque ya los usaron en semestres anteriores. Yo luego por el momento desinstalé todo porque formateé la computadora, pero sí la puedo volver a instalar, los paquetes que tenía. Porque yo formateé la compu y no tengo Excel como quiera, por así decirlo. Pues ya está Graphic, InfoStack, todo, ya los eliminé. Ok, es que necesitamos Infostat para esta clase. Entonces, como ya lo eliminaste, hay que volverlo a cargar. Entonces, y tarda cargando. Entonces, antes de Sí, yo tengo el internet lento. Traté de descargarlo en antes, pero me salía que me descargaba en 24 horas porque tengo el internet lento. Ah, caramba, lo malo es que el paquete que se descarga es como de 100 mega, 100 mega o 100 gigas, no, de 100 Yo estoy megas. viendo 200 megas creo que me salió a mí. 200 megas me salió. Entonces vas a tener que ponerlo a descargar y que bueno, que se descargue cuando termine. ¿Qué puedes hacer? En todo caso, pues trabajaremos con mi Infostat, que yo lo tengo ya descargado, pero el resto, José Murillo y Cris, ¿ustedes lo tienen ya cargado en sus máquinas o tienen? Porque es que como tarda cargando, yo quisiera que lo empezaran a descargar ahorita, para que cuando lleguemos al momento de usarlo ya lo tengan descargado. ¿Se dan cuenta de lo que queremos hacer? El ¿Cómo se programa llama sí lo el tengo instalado. programa, biólogo? A ver, dime, Cris. Cris, dime. El programa de Infostack sí lo tengo instalado, pero sí, el programa de Infostack sí lo tengo instalado y bien cargado, pero no sé a qué paquete se refiere, si es un paquete aparte. No. Infostat es un solo paquete. Si lo Ah, tienes ya, entonces sí instalado, lo bien. tengo. Bien, Sí lo entonces tengo. esta tarde vamos a trabajar con él. María Alarcón, dime si lo tienes. Sí, yo también lo tengo instalado. Ok, entonces, Ya lo José, comencé a descargar biólogo ya. Pesa 299 megas, pesa. 300, caramba. Bueno, 200, como queda 300 megas. 300. Ok, y José Murillo, dime. José, dime si lo tienes instalado en tu máquina o tienes que No, descargarlo. biólogo, ya lo estoy comenzando a descargar. Ok, perfecto. Bien, bueno, entonces vamos a seguir trabajando. Mientras tanto, el programa se va a ir descargando y para cuando lleguemos a ese momento, a lo mejor ya está descargado y lo instalan. Si no, simplemente se fijan en la pantalla y vamos a ir trabajando. Entonces, vamos a reducir esto. Bien, entonces habíamos ampliado esto. Bien, ok, entonces estábamos aquí, habíamos dicho, íbamos a trabajar sobre el tipo de muestreo. Entonces, sistemático, aleatorio, simple, estratificado. Entonces, vamos a abrir un archivo de Word y vamos a trabajar en Word como lo hicimos en la clase pasada.
aunque pudiera abrir el mismo archivo, ¿no? Paro de compartir y abro de nuevo el archivo de Word para poder trabajar con ustedes. Entonces, aquí. Entonces, aquí tenemos el muestreo. ¿Qué es un muestreo? Es una manera de recoger muestras. Pero el problema de toda muestra es que debe ser representativa de una población, porque la muestra puede ser insesgada, es decir, que no tengo una escogencia por los individuos más pequeños o los más grandes, sino que si yo en una población, ustedes se imaginan que tiene personas jóvenes recién nacidos, jovencitos más grandecitos, jovencitos de edad intermedia, adultos mayores y adultos muy viejos. Entonces, esa es la población del Ecuador, que ¿cómo sabemos que es así? Porque cada 10 años, ¿qué ocurre? Se realiza un censo. Se hace un censo y se muestrea a toda la población. Se le pide usualmente son los domingos, y se le pide a la gente que no salga de su casa hasta tanto sean censados. Entonces hay un equipo, un ejército casi de muestreadores que van a ir a todas las casas del Ecuador y van a preguntarle a las personas un montón de preguntas de muy diverso tipo, y es como el Ecuador se entera de forma más precisa cómo está compuesta la población. Primero, cuántos somos en cada provincia, en cada cantón, en cada ciudad, en cada pueblo. Y fíjense que esto significa plata, significa dinero, no solamente el costo del evento, sino que lo que se llama el presupuesto nacional está dividido en el presupuesto del gobierno federal, el presidente Lazo con sus ministros y cada ministerio, y luego están los gobiernos provinciales y los gobiernos cantonales. ¿Cómo reciben dinero los gobiernos cantonales? ¿Cuánto le toca a Manta? ¿Cuánto le toca a Junín? ¿Cuánto le toca a Paján? ¿Cuánto le toca a Sucre, en Bahía? ¿En base a qué se asigna el presupuesto cantonal? ¿En base a qué creen ustedes? En base a su población. Exactamente. Entonces, el contar las personas que forman parte del cantón es crítico, porque si yo tengo un cantón del cual la gente está migrando, se está yendo, eso es un inconveniente para el cantón, porque está perdiendo gente. Cuanto menos gente tenga, menos dinero le van a dar del situado constitucional. Entonces, aquí estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, del censo depende un montón de cosas, sobre todo el funcionamiento de la República. Entonces, cada 10 años se hace un censo y no se muestrea, se mide a la población completa. Eso es muy costoso y no siempre se hace, ¿no? Sino que se hace cada 10 años por el costo que representa, y que se hace intermedio entre el año, usualmente son los años 2000, 2010, 2020, 2030, ¿no? Aunque desde que yo estoy aquí en Ecuador, yo vine en el 2015, no he visto que se haya hecho censo. A lo mejor lo piensan hacer en los años venideros, pero bueno, el hecho es que entre censo y censo se hacen muestreos. Entonces, si el muestreo está bien hecho, la muestra va a representar la estructura de la población o va a representar las características de la población. Si yo tengo que la proporción de indígenas en Manabí es de 15%, en la muestra que yo recoja de X en Paján o en Junín o en Pedernales, yo debería tener ese porcentaje de personas con tradición indígena, o sea, que no son criollos, que no son como yo. Yo soy 100% europeo, mi papá y mi mamá eran españoles.
pero eventualmente mi familia pues se casa con latinos y las razas se mezclan, ¿no? Pero bueno, el hecho es que decimos que tenemos en Ecuador un porcentaje alto de población indígena. Hay países como Cuba donde todos los indígenas fueron matados. Entonces la población indígena en Cuba es cero. Muy posiblemente República Dominicana o Haití también, a lo mejor es cero. Todos los indígenas que había allí desaparecieron por alguna causa, ya sea porque se murieron por enfermedades o porque los mataron. Pero en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil sobre todo, tenemos una población indígena nativa, que ellos no se mezclaron con los criollos y pues representan unas naciones a las cuales se dan unos privilegios especiales, ¿no? Entonces, si yo quiero saber si mi muestreo responde a la población indígena que hay en Manabí, y yo lo ejecuto y no me aparece ningún indígena, significa que algo raro tengo en mi muestra, ¿no? Ya sea porque donde muestré no había indígenas, o no muestré bien y simplemente no se incorporaron a la muestra. Entonces, esto es un problema muy serio, ¿no? De que el muestreo debe ser representativo para que yo no pierda el tiempo. Porque si hago un muestreo y la muestra no representa a la población, está mal hecho. Y tengo que rectificar. Ahora, ¿cómo me ayuda la estadística a resolver esto? Bueno, la manera como la estadística me ayuda es que la aleatoriedad es la escogencia al azar de los elementos en la muestra. Entonces, yo tengo una población distribuida en el espacio y voy a asignar un patrón aleatorio que lo saco de una tabla de números aleatorios. Entonces, vamos a ver qué es esto de un número aleatorio para poder seguir. Interrumpo momentáneamente y me voy a Excel. Entonces voy a abrir Excel. Bueno, ya lo tengo abierto. Voy a abrir un archivo que no es el de la asistencia. Nuevo. Ok. Déjame ver si comparto. Bien, lo están viendo, ¿verdad? Ya se abrió la pantalla de Excel. Ya vio algo. Sí, biólogo. Entonces le voy a decir igual aleatorio. Aleatorio y le doy Enter. A broma. Aleatorio. Algo hice mal. Igual. Aleatorio. Y se devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1, distribuido, cambia al actualizarse. Pero no me escribe. Vamos a ver otra opción que tengo, igual, aleatorio, punto entre. Entonces se devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Entonces le voy a aleatorio entre 0, 2 puntos y 100. A ver si me las... Ah, no, tiene que ser punto y coma, porque en Excel se separan las cosas con punto y coma. Entre 0 y 100. Entonces me devolvió el 69. Pero, borro esto. Ok, fíjense que cualquier cosa que yo haga, si yo pongo y, me cambia el número aleatorio. Siempre es entre 0 y 100, pero 4, 6, no importa lo que yo haga, me cambia el número aleatorio. Para que no me lo cambie, yo tendría que fijarlo, ¿no? Entonces, vamos a decirle que yo quiero 10 números aleatorios. 1 igual anterior más 1, y ahora 10. Entonces yo le digo, ok, entonces aquí voy a barrer esto, y ahí me generó 10 números aleatorios entre 0 y 100.
generó el 7, el 53, 23, 61, 64, 43, 43, 26, 19, 73. Fíjense cómo están distribuidos, ¿no? Algunos son muy pequeños, como 7 y 26, o 23, otros son muy grandes, como 77, 64, 61, y otros son intermedios, ¿no? Entonces, esto se llama, bueno, generación de números aleatorios, números al azar. Y de esa manera yo puedo tener un conjunto de números, aquí se genere 10, pero para yo fijarlos, entonces lo que hago es que tomo esto, copio y lo pongo aquí al lado y le digo pegar como 1, 2, 3. Entonces fíjese, ahora lo fijé. A la izquierda me sigue cambiando, me sigue generando 10 números entre 0 y 100, pero ahora son distintos. Acuérdense, cualquier cosa que yo haga en la página me va a generar 10 números aleatorios distintos, pero yo tomé los primeros y los fijé. Entonces, yo puedo escoger un conjunto de ciudades en Manabí. Pongamos que me piden averiguar algo de la población en Manabí y yo decido hacer un muestreo aleatorio bueno, no sé si Manabí tiene 100 ciudades, ¿no? Pero pongamos algo más razonable, en 20 ciudades. Entonces, escribo, bueno, 20 ciudades son 24 provincias, 24 cantones. Tengamos la capital de cada cantón serían 24, incluyendo Manta, ¿no? Manta, Portoviejo, Montecristi, son 3 capitales de cantones. Bahía, capital de Sucre, Pedernales, capital de, creo que Pedernales es el municipio, Alfaro, Luis Alfaro, Eloy Alfaro. Bien, entonces tengo 24 las 24 capitales, pero quiero 50 ciudades. Entonces escojo una ciudad alternativa en cada municipio. Y ya yo tengo entonces mis 50 ciudades, pero no las voy a muestrear todas. Entonces yo de las 50 ciudades le digo que voy a generar un número ahora no entre 1 y 50. Ok, entonces ahora, bien, entonces ahora tengo las 50 ciudades, ¿verdad? En mi lista. Entonces yo voy a muestrear la ciudad número 44, la 21, la 24, la 28, la 15, la 21 me salió de nuevo, entonces no me resulta, tengo que ampliar la muestra, porque ya tengo ahora, bueno, ya me cambió. Tomo la 19, la 40, la 42, la 38, la 14, la 21, la 23, la ciudad 7, la 19, la 15 y la 37. Bueno, ahora ya no me hace falta esta. Aquí se me repitió 2, 3 veces. Entonces, ahí 1, 2, 3, sí. Entonces ahí necesito muestrear más, ¿no? Pero, ¿qué carrizo? Lo importante es que yo tomo una serie de números al azar y muestreo esas ciudades que me indican allí. Entonces, de esa manera, la probabilidad que tiene cualquier ciudad de caer en la muestra es la misma, porque yo la seleccioné al azar. Pueden ser 10 de las 50, pueden ser 5 de las 50, pueden ser 20 de las 50. Lo importante es que ustedes, de una manera insesgada, porque no tuvieron intención en cuál se iba a muestrear, solamente le pidieron a Excel que generara 20 números al azar y esos 20 números corresponden a las ciudades que van a muestrear. Y de esa manera, el dinero que tenemos para el muestreo se distribuye de una manera más segura de que lo que obtengamos de allí va a ser representativo de la población de Manabí. ¿Se dan cuenta que esto es un muestreo enteramente aleatorio, un muestreo enteramente al azar? No siempre es así, ¿no? Estamos en lo más simple, ¿no? Muestreos aleatorios. Pongamos que un caso que les va a tocar cuando ustedes sean biólogos y les toque trabajar en acuicultura, las posibilidades de que trabajen con camarón es muy alta porque es lo que más se cultiva en este país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 3 procesos que el camarón, que la acuicultura del camarón involucra en este país? Las 3 tipos de empresas que hay para cultivar camarón. ¿Lo conocen? A lo mejor tienen amistades que tienen camaroneras.
José, dime, ¿has estado en alguna camaronera alguna vez? Hasta el momento no, biólogo. Nunca. Bien, pero no conoce los tres tipos de industria que hay en el camarón en Ecuador. Unas dependen de las otras, pero son independientes. Bueno, se los Biólogo, digo. ¿cómo que sería? Laboratorio, eso, laboratorio de No, larvas. No. Claro, el laboratorio de larvas produce náuplios. Ellos tienen reproductores, langostinos vivos que sacan del mar con barcos de arrastre y los tienen en unas dependencias con agua de muy alta calidad. Esa agua de muy alta calidad se consigue en salinas. Entonces, en salinas van a tener la inmensa cantidad de laboratorios productores de náuplios de este país. Esos náuplios, que son la camarona, se copula con el macho y libera los huevos al agua. Esos huevos se fecundan en contacto con el espermatóforo y queda un cigoto. El cigoto pasa unas horas nadando en el agua y se forma eventualmente un nauplio. Nauplio 1, que tiene tres tipos de patas, dos antenas y un maxilípedo, con las cuales nada, no se alimenta, no tiene boca, ni siquiera tiene boca para alimentarse, él se nutre del vitelo que le dio la camarona cuando formó el huevo. Ese nauplio va a pasar durante 5 etapas y cada día, o a veces menos de 24 horas, muda y crece, hasta que se transforma en zoea. La zoea tiene boca y empieza a alimentarse y come algas. Entonces, los náuplios son vendidos a los laboratorios de poslarvas. Muchos de esos laboratorios, al menos 20 de ellos, están aquí en Manta, pero también hay laboratorios en El Oro, en Guayaquil. El problema que tiene El Oro y Guayaquil es que el agua que tienen es salobre y la poslarva requiere agua de mar de alta salinidad y de alta pureza. Por eso los laboratorios están o en Salinas mismo o en Manta, porque tenemos un océano con agua de mar de alta salinidad, 34 gramos de sal por kilo o por litro, y esos laboratorios compran los náuplios en náuplio 3, van a pasar por náuplio 4, náuplio 5, y cuando forman zoea, las empiezan a alimentar hasta que a los 13 días, después de que el náuplio llegó a la planta, se convierte en poslarva, no, son 13 días. Él llega como náuplio 3. Pasan 2 días y se convierte en zoea. Zoea 3, pasan 3 días, son 6. 3 misis son 9. Y tienes poslarva 1 a los 9 días. Luego tú necesitas que sea poslarva 12 o 13, van a pasar pues 13 días. Más 9 son 22 días. Y a los 22 días ellos venden esa poslarva a las empresas que tienen lagunas o tanques para cultivos intensivos. La mayor parte son lagunas, donde colocan las poslarvas y las van a tener durante 4 meses hasta que alcancen la talla comercial, que tendrá unos 14 centímetros, 14 a 15 centímetros de longitud, y lo venden ya para las procesadoras, para que lo empaqueten en cola o entero y lo exportan a China o a Europa o a Estados Unidos o a algún país, ¿no? Ecuador le vende pues a muchos países. Ecuador es el principal productor de camarón del planeta. El año pasado produjo 700.000 toneladas de camarón, que es una cifra astronómica. Ningún otro país del mundo produce tanto camarón como nosotros. Pero se dan cuenta que la industria camaronera está dividida en estos 3 componentes que manejan camarones: los reproductores que producen náuplios, los laboratorios que producen poslarvas, que compran náuplios y producen poslarvas, y las unidades de engorde que compran poslarvas y venden camarones juveniles. El camarón madura en el mar y cuando alcanza una talla de unos 17-18 centímetros. Pero no es negocio para las empresas que cultivan camarón producir langostinos, porque el camarón deja de crecer a la misma velocidad con que él va avanzando cuando es juvenil, y cuando ya se acerca a la madurez sexual deja de crecer, sobre todo cuando empieza a producir espermatozoides y huevos, ¿no? Entonces, no es negocio para las empresas que cultivan camarón producir langostinos. Ellos producen juveniles y están de lo más contentos, ¿no?
Entonces, ¿por qué tiene que ver esto con el muestreo al azar? Porque cuando ustedes trabajen en una de estas empresas y si les toca trabajar en una camaronera en San Vicente o en Pedernales, cada laguna es sembrada y el camarón va creciendo. Pero ¿cómo sé yo la talla que tiene el camarón? Una laguna puede tener 2 hectáreas, o sea, 20.000 metros cuadrados. Y yo tengo camarones distribuidos por toda la laguna. Entonces yo tengo que hacer un muestreo en la laguna y ese muestreo tiene que ser aleatorio. Entonces, ¿cómo me aseguro yo de que es aleatorio? Bueno, yo agarro mis 2 hectáreas y ¿cuántos son 2 hectáreas? Son 200 metros por un lado y 100 metros por otro, ¿no? Esto me da 2 por 1, sí, 2 hectáreas, ¿no? Entonces yo genero, yo voy a tomar, por ejemplo, 10 muestras con la atarraya. Yo lanzo la atarraya y la atarraya tiene una superficie de a lo mejor tiene 3 metros de diámetro. Entonces, el área de la atarraya es igual a pi multiplicado por radio al cuadrado. Si tiene 3 metros de diámetro, el radio es 1,5. Entonces, 1,5 por 1,5, pues radio al cuadrado, me da que el área tiene 7 metros, 7,06 metros cuadrados. Entonces, cada vez que yo la lanzo, voy a capturar los animales que hay en 7 metros cuadrados. Pero no la puedo lanzar en un solo sitio, yo la tengo que lanzar en 10 sitios. Entonces, voy a escoger 10 muestras al azar, por una parte entre 1 y 200, porque voy a muestrear a lo largo de la laguna, y por otra voy a hacer igual aleatorio punto entre 1,100. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Entonces, esto es 10 números aleatorios, 1 a 200, porque la laguna tiene 200 metros de largo por un lado. Pero luego tiene, vamos a subir esto aquí arriba, y aquí voy a poner 10 números aleatorios entre 1 y 100, porque eso me va a permitir muestrear la laguna en el otro lado, ¿no? Entonces, yo tengo esto y lo genero. Bien, entonces aquí ¿qué me está diciendo? Que en el punto 620, es decir, en el lado de los 200 voy a caminar 6 metros y en el lado del 100 voy a caminar 20 metros y allí lanzo la atarraya. ¿Cómo lo hago? Necesito 3 personas, bueno, 4 personas. Tengo que lanzarla desde un bote, la atarraya, ¿no? Las lagunas uno puede caminar en ellas, ¿no? Porque la profundidad máxima de la laguna es 1,5 metros. Pero como el fondo es fangoso y hay camarones, entonces uno no quiere, usualmente la gente va en bote, ¿no? Entonces se mete en el bote, que ni siquiera va con motor, sino que se mueve con una vara, ¿no? Entonces va una persona en el bote que manejando la vara y otra persona que va a tirar la atarraya. Y 2 personas en tierra que me van dando línea. Entonces yo tengo en los lados opuestos, vamos a pintarles la laguna. Entonces aquí voy a hacer... ¿dónde está? Aquí. Ok, aquí tengo entonces el lado de los 200 y aquí tengo el lado de los 100. Entonces, yo tengo, aquí tengo el 0, 0. El lado izquierdo tengo el punto 0,0. Y yo tengo que caminar, bueno, ahora me cambió, antes era 620, ¿no? Entonces voy a caminar 620, aquí 6, y aquí voy a caminar 20. Y ahí, ¿cómo sé yo que llegué? Ah, bueno, porque tengo una persona de este lado y otra persona del otro lado. Igualmente aquí tengo una persona de este lado y otra persona de este lado que van a caminar los 6 metros, ¿no? Y me dan línea. O sea, el del bote se va moviendo y yo me paro aquí, ¿no? Entonces le doy un puntico y el bote, bueno, ese puntico no está bien. Vamos a ver, lo muevo hacia la derecha. Ahí tengo entonces el sitio de muestreo, 620 y tiro la atarraya. Luego, el otro era 189,85. Entonces me voy a
el lado de los 200, me voy a 189, que a lo mejor está por aquí arribita, y 85, que también está por ahí arriba, y tomo la... Obviamente yo voy muestreando los puntos más cercanos, ¿no? Y de esa manera tomo los 10 muestras de la laguna. Esto se hace una vez a la semana, ¿no? No piensen que esto... este muestreo aleatorio, así como lo estamos diseñando, es lo más preciso posible. A lo mejor no lo hacen con tanta precisión, a lo mejor no toman los números al azar, sino que el bote se va moviendo y va tomando muestras a lo largo de la laguna. Tú toma 3 muestras aquí, luego sube un poquito, 3 muestras aquí, sube un poquito, 3 muestras aquí. Eso se llama un muestreo regular. Sigue siendo al azar porque el muestreo regular, ustedes no están viendo qué hay en el sitio donde van a muestrear, sino que toman la muestra de una manera regular, en este caso, son 200 entre 3, cada 65 metros, toman una muestra y sigue siendo un muestreo aleatorio. Pero lo ideal es lo que les estoy explicando, con una tabla de números aleatorios y dando línea. Es posible que la camaronera no lo haga así, sino que decida hacer el muestreo regular, entonces toma una muestra aquí, otra aquí, otra aquí, luego una más arriba, otra aquí, otra aquí. Lo importante es asegurarse, otra aquí y finalmente aquí. Entonces tengo 3, 6, 9 y otra aquí. Son las 10 muestras que las tomaron de una manera regular. Entonces, mientras el muestreo no sea sesgado, es decir, que ustedes no tengan intención de dónde van a tomar la muestra, sigue siendo aleatorio y sigue siendo válida la premisa de que estamos haciendo un muestreo insesgado. Entonces, esta muestra de camarones que recogen en esta amplitud de la laguna representa la población de camarones que hay en la laguna. Entonces, cada muestra son 7 metros cuadrados, van a recoger los camarones, no deberían salir tantos, ¿no? Usualmente los camarones se siembran a una tasa de 5 por metro cuadrado, es decir, que voy a tener 35 camarones en cada sitio. Lo que puedo es que los pesos de los 35 y los cuento. O lo otro es medirlos uno a uno, pero eso es un fastidio. Seguramente lo que voy a pesar los 35 y los cuento, y ahí tengo peso promedio, y eso lo hago en las 10 muestras, y al final voy a tener el peso que tienen los camarones en la laguna esa semana. Y cuántos hay. No solamente el peso que tienen y cuántos hay. Porque la cantidad de comida que se le da a una laguna de camarones, ¿de qué depende? La cantidad de alimento que se le da depende de cuántos haya. De cuántos haya y además, porque si son chiquitos y son grandes, ahí va a depender, ¿verdad? Depende de la Claro, biomasa. entre más grande. Depende, Vicente, depende de la biomasa. Y la biomasa es igual a número por peso promedio. Entonces, por eso yo necesito en el muestreo que me digan cuántos camarones hay y cuál es el peso promedio. Pero ahí que lo separan por talla o solamente cogen una libra, hubieron 35 camarones, por así decirlo. Tú tiraste la atarraya y salieron 35 camarones. Los pesaste todos y los contaste. Eso es sencillo. Medir uno a uno es un fastidio. Pero bueno, se puede hacer, ¿no? Pero usualmente se pesan todos porque el bote lleva una balanza a bordo y tú los cuentas. Entonces, la primera 35 y pesaron 200 gramos. Tiras la atarraya de nuevo, salieron 40 y pesaron 190 gramos. Y así tú tienes entonces el peso promedio de las 10 muestras. Y entonces te da, ¿cuántos camarones había? Bueno, en una muestra había 35, en la otra había 40, la otra había 29, al final te da un número promedio por 7 metros cuadrados. Como la laguna tiene 20.000 metros, multiplicas densidad, que es animales por metro cuadrado, por 20.000, te va a dar la cantidad de camarones que tienes en total, ¿no? No sé, ¿me están siguiendo o voy muy rápido? Lo último, como que era muy rápido, en lo que dijo de densidad. Okay. Entonces ya cuando hizo el cálculo total, como quiera. Claro, piensen que detrás de todo esto es plata. Así como dijimos que del censo depende la cantidad de dinero que nos dan
para el municipio, porque del presupuesto nacional una parte va para el gobierno federal, pero una parte va al gobierno provincial y otra parte va al gobierno cantonal. Y eso depende del número de personas que hay en la provincia y en el cantón, ¿no? Luego, aquí estamos hablando de comida. La comida es lo más caro que tiene un cultivo, de cualquier cosa, de chame, de erizos de mar o de camarón. Entonces, como es lo más caro, usualmente representa entre el 60 y el 70% del costo de la operación del cultivo. Entonces, trabajar con comida es muy caro y su puesto como biólogos de esa empresa va a depender de lo bien que hagan este trabajo. Por eso, entonces, biomasa es igual a número de camarones multiplicado por peso promedio. Número de camarones. Promedio. Ok, entonces, ¿cómo sé yo el número de camarones que hay? Bueno, yo tenía en el muestreo aleatorio, tenía una muestra. La muestra era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenía 10 muestras, 9 y 10. Entonces, en la primera muestra aquí tengo el N y aquí tengo el peso. Entonces, en la primera muestra salieron 35 camarones que decíamos que pesaron 200 gramos. En la segunda salieron 40, que pesaron 195. En la tercera salieron 39, que pesaron 210. En la cuarta salieron 28, que pesaron 187. No voy a hacer todo, ¿no? Voy entonces aquí salieron 33, aquí salieron 26, aquí salieron 40, aquí salieron 34, 41 y 29. Ok, aquí salieron 180, 210, 240, 195, 230 y 167. Ok, entonces este es el peso que nos dio las 10 atarrayas y esto es el N, que es el número de camarones, ¿no? Entonces yo voy a calcular los promedios. El promedio, entonces, igual, esto sí lo saben hacer porque con el profesor Jesús lo hicieron, ¿verdad? Confírmame, Cris. Cris, ¿sabes hacer esto, verdad? Sí. Ok, entonces promedio, igualmente calculo el promedio de el peso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peso individual? El peso individual será igual a esto dividido entre esto, que es 5,83, bueno, esto decimales, porque tiene demasiados decimales, 5,8, esto está gramos por camarón. ¿Cuántos camarones tengo? El promedio me da 34, el promedio está calculado en N por 7,06 metros cuadrados. Acuérdense que la atarraya tenía 7,06 metros cuadrados, ¿es correcto eso? Sí, correcto. 7,07 metros cuadrados. Camarones por 7,07 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántos camarones tengo en la laguna? Si tengo 34,5 por 7 metros cuadrados, en 20.000 metros cuadrados tendré la densidad, esa es la densidad, perdón, la densidad es el promedio, ¿no? Que es número de densidad, que es camarones por metro cuadrado.
Ok, entonces la población de camarones en la laguna será igual a 20.000 metros cuadrados multiplicado por la densidad, que es camarones por metro cuadrado, por esto. Entonces me da que tengo 690.000 camarones en la laguna. Está claro, ¿no? Me siguieron en esto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, población de camarones es la densidad multiplicado por el área de la laguna. Población en la laguna es igual a densidad multiplicado por área. Ok, y ahora viene la biomasa. Estos animales son 690.000, pero ¿cuánto pesan? 5,84 gramos. Entonces la biomasa es igual a la población multiplicado por el peso promedio. Entonces la biomasa será igual a 690.000 multiplicado por 5,84 y me da 4 millones de gramos, ¿no? Pero lo divido entre 1000 para que me dé en kilos y tengo 4.028 kilos. Está en kilogramos de camarones. Bien, estos camarones son muy pequeños, ¿eh? 5,80. Piensen que para vender ese camarón tiene que llegar a 14 gramos. O sea, todavía tenemos animales pequeños, ¿no? Va a pasar unos meses hasta que alcance la talla comercial. Pero ya yo sé la biomasa, 4.028 kilogramos. Usualmente el alimento se le da a una proporción de la biomasa. Cuando los animales son muy pequeños, tipo poslarva, suele dársele el 12%, 12 a 15% de la biomasa en alimento diario, dividido en 2 o 3 porciones. Cuando son más grandes, como en este caso, se le da un porcentaje bastante menor, puede ser 6%. Entonces pongamos que le vamos a dar 6%. Entonces, el alimento diario, que será el 6% de la biomasa, será igual a 4.028 kilos multiplicado por 6 dividido entre 100. Esto me da que tengo que dar 241 kilogramos. ¿Cuántos sacos? Cada saco trae alimento. El alimento es balanceado, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos sacos tengo que repartir? Será igual esto. ¿Cada saco cuánto trae, Cris? Más o menos. Desconozco eso. Pero tírala a pegar. Piensa que el saco tiene que poderse levantar por una persona. Entonces, el saco no puede pesar 100 Unos kilos. 50 kilogramos. Mucho, menos. El saco puede tener 25. entre 25 y 40 kilos. Pon tú que cuando en tu casa compran arroz, ¿cómo lo compran, Cris? Compran saquitos de arroz, ¿verdad? ¿De cuántas libras? Sí, ¿cómo se llama? De 25 creo que. De 25 libras, que son aproximadamente 12 kilos. Ese saco tu mamá lo puede levantar con facilidad. Pero tú pudieras levantar varios sacos de esos. Pero ya cuando te ponen muchos sacos de esto, ya la cosa empieza a cambiar, ¿no? Pero entonces, el alimento balanceado se debe colocar en unidades que pueden ser levantadas con facilidad sin causar daño al operador. Por eso suelen tener entre 25 y 40 kilos. Vamos a poner que son sacos de 25 kilos. Eso significa que voy a tener unos 10 sacos. 10 sacos a repartir, entonces yo voy a la bodega y lo voy a repartir en dos tandas, ¿no? En la mañana y en la tarde. Entonces durante esa semana, después de este muestreo,
Ya sabemos que lo hicimos un viernes y este muestreo me va a valer hasta el siguiente viernes. Entonces, el siguiente sábado, domingo, lunes, martes, hasta el jueves, voy a usar 10 sacos. Y el siguiente viernes vuelvo a hacer el muestreo, vuelvo a calcular la biomasa, el número de animales y calculo cuántos sacos tengo que darles, ¿no? ¿Qué pasa si el muestreo se alarga mucho y se hace cada 15 días y no cada semana? ¿Qué creen ustedes que pase? El alimento, como quiera, porque sea como sea, la biomasa va a estar creciendo. Claro, y estás dando menos alimento del que deberías. Entonces Claro. los animales van a quedarse con hambre y dejan de crecer. Si dejan de crecer, significa que llegaba el momento que la cosecha debería ocurrir a los 4 meses, va a ocurrir a los 4 meses y medio. Entonces ya la cosa, mi puesto en el trabajo empieza a peligrar, porque le estoy haciendo perder a la empresa 15 días que debieron haberse vendido los camarones y no han alcanzado la talla que se deseaba. Por eso es que, además de este muestreo, se hacen pruebas de comida. Se pone una bandejita con comida en algún sitio de la laguna y se espera unos minutos y luego que se esperan los minutos, pongamos unos 20 minutos, se saca la bandejita y se ve si los animales se la comieron o no. Si se la comieron toda, tú puedes empezar a sospechar de que estás dando menos comida de la que deberías. Si dejan algo de comida, dejan un poquito, no hay problema. Pero si dejan mucho, significa que estás dando más comida de la que deberías, ¿no? Entonces, esas son pruebas alternativas. Dirán ustedes, bueno, pero estamos hablando de acuicultura. Sí, lo que pasa es que esta acuicultura depende del muestreo. Y se dan cuenta de que el muestreo es crítico. Si no está bien hecho el muestreo, los datos que voy a manejar no son los adecuados y voy a estar dando más comida de la que debo o menos comida de la que debo. Y si en ambos casos, los animales o desperdician comida, y eso significa dinero perdido, o no crecen a la talla adecuada y mi puesto está en peligro. Entonces, estamos hablando de nuevo, plata, dinero. Por eso el entrenamiento que les suministro en este curso, y también les demuestro lo importante que es para su desempeño como biólogos y para mantenimiento de su puesto de trabajo, ¿no? Bien, ¿se entendió estas cosas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces hemos hablado de que vuelvo, ya salgo de aquí y me voy a Steven. Buenas tardes, Steven, ¿apareciste? Buenas tardes, biólogo, ¿cómo está? Te extrañamos la clase pasada, no sé qué te pasó. Biólogo, es que se me complicó, se me había ido el internet, no lo había pagado. Bueno, no hay problema. No hay problema. Merly sigue sin aparecer. Merly Suplihuicha. Bueno, no importa. De todas maneras, recuerden que yo tomo la asistencia, pero no la subo al aula virtual. Mientras estamos en pandemia, no hay pérdida de la asignatura, de ninguna asignatura por faltas. El semestre pasado cometí el error de subir las faltas y al final se me armó un zaperoco porque los estudiantes que aparecían como que perdían la materia por inasistencia, no la perdían porque el CES había tomado esa decisión, pero la universidad no hizo los ajustes en el aula virtual y se me armó un zaperoco con las notas, porque la máquina no me permitía poner las notas. Y al final, el jefe de la carrera, el profesor Clever Mendoza, tuvo que pedir permiso a la coordinadora de la universidad, a la coordinadora académica, a la profesora, bueno, una profesora, y le autorizaron para quitar las faltas. Entonces, todas las faltas que yo había puesto, él las tuvo que quitar para poder poner las notas de los estudiantes, pero yo sí paso la asistencia y anoto las ausencias, pero no las subo al aula virtual. Yo todos los días los pongo como si todos asistieran para evitar este problema. Mientras estemos en pandemia, después ya veremos qué pasa, ¿no? Ok, entonces vamos a volver a compartir, pero desde el muestreo. Ok.
¿Lo ven? El Word. Sí, Sí, ya. biólogo. Ok. Entonces decimos que el muestreo puede ser, debe ser aleatorio para asegurar que todos los individuos en la población, a ver, todos los individuos en la población tengan la misma probabilidad de caer en la muestra que se tome. Probabilidad. Ok, se dan cuenta de la importancia de esto, ¿ah? Es decir, si yo tomo una muestra aleatoria, la probabilidad de que cualquier individuo en la población caiga en la muestra. Eso me asegura representatividad. De tal manera que lo que yo mida en la muestra es muy probable que también exista o sea una característica de la población. Si no es así, yo puedo medir algo en la muestra, pero que no representa al promedio de la población y por lo tanto es un muestreo sesgado. Y si es sesgado, no me sirve. Y ya vimos que si no me sirve, la talla de los camarones que estoy midiendo o el número de camarones que estoy contando no representa realmente lo que hay y estoy cometiendo errores, ¿no? Entonces, mientras yo asegure la aleatoriedad del muestreo, me aseguro la representatividad de la muestra. Este problema de la aleatoriedad también lo van a tener si, cuando ustedes vayan a hacer las prácticas preprofesionales. Es una realidad que la facultad tiene pocas empresas con las cuales ha hecho convenio para que ustedes hagan las prácticas preprofesionales. Y la mayoría de las empresas son procesadoras de atún o de sardina. Entonces, lo más probable es que ustedes cuando vayan a hacer, están en sexto ahorita, a partir de séptimo ya empiezan a hacer las prácticas, pues son 400 horas que van a pasar en las empresas y es muy probable que lo manden a Empresas Isabel o a la Fabril, que es una planta que trabaja con aceite y chocolate, o a Cadel, que es una empresa que fabrica harina de pescado en base a residuos de pescado, y allí pues les toque muestrear el depósito. Entonces en el depósito se acumulan las cajas donde está el atún en lata o las sardinas en lata o la harina de pescado en los sacos donde se guarda. Y le toca hacer un muestreo. Entonces, ¿qué caja muestrear? Tiene una pared llena de cajas. ¿Cómo saber cuál vamos a muestrear? Bueno, aquí viene de nuevo el Excel a su apoyo. General, ¿cuántas latas de atún voy a muestrear? Voy a muestrear a lo mejor 15 latas. Las tengo que seleccionar al azar. Entonces tengo mi caja, mi pared llena de cajas del 1 a 200. Entonces selecciono 15 cajas entre el 1 y 200 y de cada caja voy a tomar una lata. Y de esa manera yo tomé, en cada caja hay 40 latas. O sea, tengo 200 cajas por 40, tengo 8.000 latas. Y tengo que seleccionar 15. Bien, pero la aleatoriedad me ayuda. Entonces voy a seleccionar 15 cajas, de las cuales voy a tomar una. Tan pronto yo abra la caja, tomo la primera lata que tenga. Ahí también pudiera seleccionarla al azar, entre las 48, pero bueno, tampoco seamos tan exquisitos, ¿no? Entonces tomamos una lata de cada caja y tengo mis 15 cajas entre 8.000 seleccionadas aleatoriamente. Y eso me asegura que lo que yo saque de esas 15 latas es representativo de las 8.000 latas que se produjeron un determinado día. ¿Se entendió esto? Sí, biólogo. A mí Dime. me ha tocado hacer muestreo en bodega porque trabajo en una tunera. Y ahí se debe también gracias a la trazabilidad, como quiera. Pues ya supongamos que tal día, tal fecha se busca la producción de tal día y si es un coche específico, se buscan qué cajas salieron de ese coche. Y ahí aleatoriamente se coge las latas para hacer el respectivo muestreo, sea por peso ordenado bajo, peso total bajo,
por apariencia, por histamina, por sal, depende del motivo también que sea el muestreo. Claro. ¿En qué empresa trabajaste? Trabajo todavía en Fiscorp. En Fishcore. Ok. Sí, sino que ahorita estoy de descanso médico, por eso no estoy en el trabajo. Ya, ya. Ok. O sea que es posible que a lo mejor te valgan el trabajo que estás haciendo en Fishcore como parte de la pasantía. Ojalá que sí, para no hacerlas, porque ya tengo ya 5 años trabajando ahí ya. Claro. Aunque desde otro punto de vista, te convendría hacerla en otro sitio para tener la experiencia como biólogo de otro tipo de empresa, ¿no? Pongamos una empresa que se dedique a la exportación de chifles o una camaronera. Bueno, todo depende también de las restricciones que uno tiene, ¿no? Si tenemos familia, tenemos hijos, hay que trabajar. A veces eso nos impone tantas restricciones que uno trata de graduarse de biólogo lo antes que pueda para empezar a trabajar y generar dinero y mantener a mi familia, ¿no? Lo ideal sería eso, una diversidad de formación para que a la hora de buscar trabajo yo tenga más posibilidades de competir con otros biólogos que también aspiran al mismo puesto que yo estoy aspirando. Entonces, si yo tengo el trabajo, he hecho pasantías en camaronera, en empresas procesadoras de atún, en empresas exportadoras de pescado, pues yo tengo una experiencia que otros no tienen y a lo mejor me dan el trabajo a mí, ¿no? Bueno, todos son oportunidades en la vida nos presenta y uno trata pues de moldarse y dentro de las restricciones que nos impone la vida pues echar para adelante. Bien, entonces tenemos que, ya estamos entendiendo que la aleatoriedad es crucial, ¿no? Ahora, ¿cuántos tipos de muestreo hay? No todos los muestreos son aleatorios simples. Muestreo aleatorio simple se usa cuando tengo una unidad en particular, cuando tengo a la población en una unidad particular. En este caso vimos que puede ser una bodega de una planta procesadora de atún, o puede ser una laguna camaronera, o un acuario, un tanque, donde tengo chames juveniles y los tengo en un tanque, no los tengo en una laguna, y tengo igual que muestrear. Solo que allí ya el muestreo es distinto. Por ejemplo, cuando se tiene nunca han entrado a un laboratorio de poslarva, ¿verdad? Por lo que les oí, que no conocen lo que son los laboratorios, aunque están aquí en Manta, ¿no? Pero muchos de los estudiantes de biología no conocen los laboratorios. Pero imagínense que los tanques pueden tener 6 metros de largo por 2 de ancho, 3 de ancho, por 1,50 metros de alto, ¿no? Entonces, ese tanque hay varios millones de poslarvas, o de zoeas, o de misis, y el biólogo necesita saber cómo están, de qué talla son, si ya mudaron. Entonces, como todos los tanques tienen aireadores, ese burbujeo me mantiene el agua continuamente en movimiento, eso me asegura que los organismos que están dentro del tanque están distribuidos de una manera uniforme. Entonces basta que yo tome con un vaso, meto el vaso en el agua, tomo una muestra y tengo un volumen determinado que tiene el vaso, y yo puedo contar cuántos animales tengo en el vaso y multiplicar, dividir entre el volumen, y me da entonces animales por centímetro cúbico, y tengo entonces luego el volumen del tanque y ya sé cuántos animales tengo en el tanque, ¿no? Igualito que hicimos con la laguna camaronera, solo que aquí, como yo tengo un muestreo, una distribución asegurada, uniforme, por el burbujeo de los aireadores, no hace falta hacer un muestreo aleatorio, sino que en cualquier punto del tanque yo puedo tomar una muestra que va a ser representativa del volumen completo del tanque. Y entonces, claro, el biólogo debe tomar varias muestras, ¿no? Varios vasos, aunque el volumen es pequeño, solamente pueden tener
50 mililitros para poder contar con facilidad. Entonces tomo 5 vasos, tengo 5 muestras de 50 mililitros, cuento y me da un promedio, y van a ver cuando el promedio, las muestras tienen poca variabilidad, significa que estoy asegurándome que las muestras son representativas. Bien, entonces esto es un muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple puede requerir que yo establezca las muestras al azar, aleatoriamente, como hicimos con el ejercicio de Excel, o que yo haga un muestreo regular. Vimos que en la laguna camaronera el muestreo podía ser asignando posiciones con una tabla de números aleatorios, como lo hicimos, o un muestreo regular donde cada 65 metros toman una muestra. Esto pasa cuando en un ambiente es muy uniforme. Por ejemplo, yo estoy trabajando con almejas. Las almejas suelen crecer dentro del sustrato. Ellas se entierran dentro de la arena y yo quiero saber cuántas almejas hay en una playa determinada. Entonces yo no las puedo ver. Yo lo que veo es la playa, una playa uniforme, llena de almejas, y lo que quiero saber es cuántas almejas hay en esa playa. Yo sé la longitud de la playa, sé que las almejas se distribuyen entre una profundidad X y una profundidad Y, las almejas no están en todos sitios, entonces yo sé que esa superficie entre la profundidad X y la longitud de la playa me da una superficie determinada. ¿Cómo sé yo cuántas almejas hay en esa superficie? Ah, bueno, ahí hago un muestreo regular. Entonces, si la playa tiene 150 metros de largo y yo tengo que la franja donde están las almejas tiene 30 metros de ancho, entonces voy a tomar entre 0 y 10, tomo 5 muestras. Entre 10 y 20, 5 muestras más. Entre 20 y 30, 5 muestras más. ¿Cómo tomo las 5? Bueno, camino, empiezo en un extremo, entre 0 y 10, son 5 muestras en 150. Eso significa cada 25, no, serían 6 muestras, para que me dé cada 25 metros. Entonces camino, entre la franja entre 0 y 10, camino 25 metros, 25 metros, y tomo la muestra. Camino 25 metros más, otra muestra. ¿Cómo tomo la muestra? Con una pala y un sedazo. Entonces, meto la pala en el suelo, saco la pala con la arena, la echo en el sedazo, cierno con agua y cuento cuántas almejas hay y las vuelvo a colocar en su sitio. Las cuento, las mido, lo que sea, y las vuelvo a colocar en su sitio. La siguiente muestra, 25 metros más, otra muestra, la pala, el sedazo, cuento, y así voy tomando entonces las muestras entre 0 y 30, luego las muestras entre 20 y 30, luego las muestras entre 10, 0 y 10, 10 y 20, 23. Eso se llama un muestreo regular. Fíjense que no hizo falta generar números al azar, porque yo no sé qué había en el sitio que tomé la muestra. Es un muestreo enteramente insesgado y por lo tanto es válido. Entonces, el resultado que yo saque de ese muestreo es representativo de la población de almejas que hay en esa playa. ¿Se entendió esta parte? Sí, se entendió. Sí. Entonces ya lo vimos en la laguna camaronera y en la playa. Medir la densidad de almejas. La laguna camaronera y en la playa para medir la densidad de almejas. Ok. Y estas cosas son reales. Les estoy contando las experiencias que me tocó vivir en los ensayos que hice a lo largo de mi vida como biólogo, en los 40 años que tengo ya trabajando en especialidad, desde que me gradué en el año 76 hasta el sol de hoy. Entonces, eventualmente me tocaba trabajar midiendo almejas o me tocaba trabajar en las lagunas propias mías de los experimentos que montábamos nosotros con cultivo de camarones. Bien, ahora vamos a trabajar con el muestreo aleatorio simple. Ok, vamos a destacarlo con letras oscuras. Muestreo regular
Y ahora vamos al último tipo de muestreo. Bueno, no es el último tipo, que estos son los muestreos aleatorios. Hay muestreos que no son aleatorios. Muestreo estratificado. Estratificado. Los muestreos estratificados se usan cuando uno tiene que muestrear en distintos sitios, pero la población no es igual en todos esos sitios. Entonces, uno tiene que aumentar el muestreo en los sitios donde hay mayor población y reducirlo donde hay menos población. Este es el caso de las encuestas políticas. Ustedes, en la elección que tuvimos este año, para donde ganó, primero había una disputa por quién iba a competir. Acuérdense que en la elección que hubo primero salieron 3 candidatos, Pachacutic, el señor Lazo, y no me acuerdo cuál era el otro candidato que tenía más votos, el representante del partido de Rafael Correa. ¿Cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? El hombre está vivo. ¿No se acuerdan? Arauz, Arauz, exactamente. Entonces era la disputa entre Arauz, Pachacutic y Lazo, ¿no? Entonces fuimos a una segunda vuelta y siempre, como curiosos, nos interesa saber cuáles son las tendencias, por quién por quién se estima que va a ganar la elección, ¿no? Entonces, esas encuestas se hacen con muestreos estratificados, de tal manera que el número de encuestas, usualmente las encuestas no son muy numerosas. ¿Ah? La población de Ecuador, creo que somos 17 millones de personas, de las cuales votaban, creo que unos 10, algo así, ¿no? Que es la población mayor de edad. Y esa población votante está distribuida de manera desigual. La mayoría de ellos están en Guayaquil. El segundo grupo más importante está en la provincia de Pichincha, sobre todo en la ciudad de Quito. El tercer grupo en Azuay, donde está la ciudad de Cuenca, que es la tercera ciudad más importante del Ecuador, con 900.000 habitantes. Y el cuarto grupo está en Manabí, porque Manta, con sus 300 o 400.000 habitantes, es la cuarta ciudad del país en tamaño poblacional. Entonces, el resto de las provincias, el resto de las 24 provincias, requieren menor número de encuestas en comparación con las 4 que acabo de mencionar. Entonces, en base a la población que da el censo, uno divide, bueno, ¿cuántas encuestas vamos a hacer? Usualmente son encuestas telefónicas o encuestas en la calle, donde... Entonces, puede ser que la encuestadora haga las encuestas de una consulta por quién votaría usted si la elección fuera hoy. Lo puede hacer en la calle 13 de Manta o en el Malecón o en el mall, a la entrada del mall. Cada 10 personas, la décima, la paran y le preguntan. Eso es una posibilidad. Lo otro es tener la guía telefónica y llamar al azar a las personas y hacerles la misma pregunta, y usualmente se trabajan con una cifra de unas 500 a 1.200 personas encuestadas, ¿no? Estas encuestadoras pues cobran, por eso es que las encuestas muchas veces son pagadas por los partidos políticos, porque las compañías encuestadoras como Gallup es una empresa norteamericana muy seria que le trabaja a participa en las elecciones norteamericanas, pero también le puede prestar servicio en el país que lo requiera, ¿no? Y ellos cobran y dan, pues, unos márgenes de error relativamente pequeños, ¿no? Entonces, el muestreo indica... ya, un segundo.
Pensaba que había alguien tocando la puerta de mi casa. 15:20. Sí, me quedan 40 minutos de clase todavía. Ok, entonces, en los muestreos estratificados vemos que se estratifica de acuerdo con la población, porque la población no está distribuida. Ya va. Sí, un segundito, que sí, están tocando la puerta de mi casa. Voy a parar la grabación y ya volvemos a comenzar. Solamente... ¿Cómo paro? Ok, seguimos grabando. Bien, entonces volvemos a compartir Bien, entonces en esas encuestas indican el instrumento, cuántas personas se encuestaron, cuáles son las tendencias, pongamos que ahí daban pues cuántas votarían por Pachacuti, cuántos votarían por Lasso, cuántos votarían por Arauz, y cuál es el margen de error, porque esto es importante, porque si pongamos que 20% iban a votar por Arauz y 18% iban a votar por Lasso. Y 18, 20, 18 y 17% iban a votar por Pachacutic y luego el resto de los del montón de candidatos, ¿no? Pero el margen de error es 3%, que no es un margen de error malo. Pero fíjense, la diferencia entre Arauz 20 y 18 es 2 unidades porcentuales y el error es 3. Es decir, que desde el punto de vista de la encuesta, ellos están empatados, porque la diferencia que hay entre Arauz y Lasso, 18 a 20, es menor, 2 unidades porcentuales es menor que el error. Fíjense que si es 3%, 3% de 3 unidades porcentuales de error, significa que Arauz tenía 20 más menos 3, es decir, podía tener 23 como podía tener 17. Lasso, por su parte, tenía 18, más menos 3 sería 21 o 15. Entonces se superponen los intervalos y por lo tanto están empatados. Esa parte se entiende, ¿verdad? Además la vivimos en carne propia durante tantos meses que duró hasta que por fin se resolvió quién tenía más votos, si era Pachacuti o Lasso, y finalmente el señor Lasso pues ganó en la segunda vuelta, y bueno, estamos en este proceso republicano, esperando que el país arranque la economía, porque no hemos visto que haya arrancado mucho, y en la Asamblea Nacional no se ponen de acuerdo para aprobar las propuestas económicas que propone el señor Lasso. Así que ni siquiera han aprobado el presupuesto nacional, el presupuesto que estamos ejecutando en la universidad, el presupuesto del año pasado, porque como no venía elecciones, se ratifica el mismo presupuesto del año pasado y se esperaba que el señor Lasso hiciera una reasignación presupuestaria y permitiera pues, que la universidad reciba a lo mejor un presupuesto más alto. Como en efecto, el año pasado le quitaron 5 millones a la universidad y Lasso se los volvió a colocar. Es decir, no nos quitaron nada, pero eso va en el presupuesto que aprueba la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional no lo ha aprobado todavía y estamos en octubre. Así que la situación es crítica para nosotros. Si la Asamblea Nacional no se pone de acuerdo, vamos a terminar el año con el presupuesto reconducido sin que los 5 millones nos sean devueltos al oleano.
Y eso pues nos afecta en la compra de reactivos, la compra de equipos, contratación de profesores y todos los gastos que una universidad tiene, ¿no? Por eso es que estas cosas, como ciudadanos, debemos preocuparnos, debemos entenderlo y también debemos exigirle a los políticos. Aquí no veo que se estile que uno se comunique con los políticos, pero cuando viví en Estados Unidos, donde viví 7 años, la gente sí se comunica con sus políticos y les exige, les dice, yo quiero que usted vote porque es el representante de la comunidad y yo quiero que usted vote por tal, y le escriben cartas a la gente. Y a veces pues, los políticos responden a esas cartas y votan como, la gente, como los ciudadanos quieren que ellos voten, ¿no? En este caso habría que exigirle a los asambleístas que aprueben el presupuesto, porque si no, nos va a agarrar diciembre y los 5 millones que nos iban a asignar a la universidad no nos los van a dar. Bueno, entonces vemos que el presupuesto está estratificado, se establece el número de muestras, ya, se hace cuando la población está distribuida de manera, población está distribuida de manera desigual en el espacio y se establecen estratos poblacionales en los cuales el número de muestras a tomar es función de la proporción de la población. Entonces, en el caso de las elecciones, se divide al país en estratos provinciales y se hacen encuestas encuestas ¿Dónde fui? ¿Por aquí?
Estoy dando clases todavía, sí. Estoy dando clases, estoy dando clases. Es 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Entonces, aquí tengo provincia, población, ok, entonces, por ejemplo, se encuentran, vamos a la encuestadora Gallup, la contratan para venir a Ecuador y Gallup decide que va a muestrear 1.200 personas. Son 10 millones de personas de votantes, entonces tocaría muestrear 1.200 entre 10 serían 120 personas por millón. Entonces, ¿cuántas personas van a muestrear en Guayas? Guayas tiene 1,5 millones de personas. Entonces serían 120 personas por 1.5, ¿cuánto me da esto? Serían 120 más la mitad, 60, 180 personas. En Quito, en Pichincha, ¿cuántos va a muestrear? Sería 120 por 1, me daría entonces 120 personas. ¿Cuántas personas en Azuay? 120 por 0,9 me daría 1. Coño, alguien tiene... La calculadora del teléfono no me está funcionando. Tú lo puedes calcular, bueno, ya me funciona. 0.9 por 120 me da 108 personas. En Manabí, que tiene 0,6 millones, sería 120 por 0.6 igual 72. En El Oro, que tiene 0,4, 120 por 0.4. 48 personas. 48.
Ok, y así vamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí igual en Esmeraldas, 120 por 0.4 igual 48. Y así, pues, el resto de las provincias tienen su densidad poblacional que lo da el censo y sabemos cuántas personas hay que encuestar, de tal manera que mantenemos la misma densidad, pero el número de personas que vamos a encuestar en Guayas es mucho mayor que el que vamos a encuestar en Esmeraldas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte se entendió, ¿verdad? Lo que es, ¿qué significa un muestreo aleatorio estratificado? Cómo se establecen los estratos, por qué se hacen los estratos, pero vemos que mantenemos un mismo criterio, que la densidad de encuestas por persona la mantenemos en todos los estratos. Desde ese punto de vista, la tendencia se mantiene en el muestreo aleatorio estratificado. Y luego podemos sacar tendencias ponderadas. La diferencia de un promedio, cuando yo saco un promedio es igual a la suma de los NI dividido entre N, ¿verdad? Ese es el promedio de notas, promedio. El promedio de notas es la suma de las notas dividida entre el número de materias, ¿cierto? Sí, correcto. Okay. Pero ¿qué pasa si una materia tiene 4 créditos y otra tiene uno solo? El promedio, entonces, la nota que yo saco en una materia que tiene 4 créditos, que usualmente es una materia como biología celular o matemáticas, bioestadística, en comparación con otra materia, dinámica de la economía ecuatoriana, que es estos seminarios que se dictan, que se ven en digital, ¿no? Que se ven no hay clases presenciales, sino se ven, que tienen pocos créditos, ¿no? Pues la nota que yo saco en esa materia que tiene un crédito, no debe pesar tanto como la nota que saco en una materia que tiene 4 créditos. Entonces, eso se llama un muestreo ponderado, un promedio ponderado. Entonces, ¿cómo es el promedio ponderado? Es la suma de los NI multiplicado por el peso de I, en este caso, dividido entre suma de los PI. Por ejemplo, yo tengo que, tomé 5 materias. Entonces, tomé estadística, que saqué 9 y tiene 4 créditos. Luego también tomé biología celular, saqué 8 y tiene 5 créditos. Tomé física, que saqué 7 porque no soy muy bueno en física y tiene 3 créditos. Luego tomé economía del Ecuador, saqué 10 y tiene 1 crédito. Y luego, ¿qué otra materia? Deporte. Con este crédito saqué 9 y tiene 1 crédito. Entonces, el promedio normal sería la suma de la suma de las notas dividido entre 5. Entonces serían 9 más 8 más 7 más 10 más 9, 43 dividido entre 5 me da 8.6. Una nota nada despreciable, ¿no? Sin embargo, el promedio
ponderado sería igual a 9 por 4 más 8 por 5 más 7 por 3 más 10 por 1 más 9 por 1. Esto dividido entre... 14 créditos hay. Sí, 9, 5 y 4, 9, y 3 son 12, 14. Ok, entonces, ¿cuánto me da eso? 9 por 4, 36. O 8.3 redondeado a todo. Ya lo dividiste, ya lo multiplicaste arriba. Sí, ya está. Ok, me da... 8.3 redondeado, porque da 8.28. Ok, bueno, déjale el punto 28. Ok, entonces se dan cuenta que en este caso, en las materias, cuando yo hago el promedio normal, las materias que tienen pocos créditos pesan tanto como una materia que tiene muchos créditos. Y me da que un estudiante cercano a 9. Pero la realidad es que el estudiante no es tan bueno. Más bien cercano a 8. Porque las materias que tienen muchos créditos no saco notas tan altas, ¿no? Entonces, igualmente se hace cuando yo quiero sacar las encuestas políticas, multiplico, hago promedios ponderados de los resultados, porque el resultado que me está dando en Guayas y en Azuay y Manabí pesa mucho más que el resultado que se obtiene en el resto de las provincias que tienen menor densidad poblacional. Okay. Entonces, lo que esto es que ustedes dominen estas cosas, que sobre todo que lo entiendan, que hay una necesidad de que los muestreos sean así, los muestreos aleatorios simples, muestreo regular o muestreo estratificado. ¿Y por qué se estratifica? Dependiendo del caso, ustedes van a decidir por dónde se van, si se hace un muestreo regular o se hace un muestreo estratificado. Ahora, no siempre es posible hacer muestreos aleatorios. En una oportunidad me tocó ayudar a una estudiante de sociología cuyo tema de tesis era complicado, difícil, porque ella quería medir cuál es el efecto que tiene el abandono de la educación sobre la tendencia a que las personas se incorporen a actividades delictivas. Y había que encuestar a delincuentes. Pero, ¿cómo sabemos quién es delincuente? Uno va caminando por la calle y ve personas, pero uno no sabe quién es delincuente. Debe haber algún delincuente entre las personas que vemos en la calle, pero ¿quiénes son? No hay manera de saberlo. Sí hay manera de saberlo. Eso se llama muestreo en bola de nieve. Entonces, esto se llama muestreos no aleatorios. Vamos a estudiarlo. Todavía me quedan 15 minutos. Muestreos no aleatorios. Entonces, vamos a... El primero es bola de nieve. Entonces, en este caso, ¿qué tuvimos que hacer para poder encuestar a alguien? Fuimos a las urbanizaciones y le preguntábamos, no sé si aquí, en Ecuador igual que en Venezuela, cada urbanización tiene una junta comunal, una junta de vecinos, que se encarga de representar a la urbanización. A veces hay una estructura más formal, con estatutos y otras cosas, como si fuera un condominio o un edificio, donde se pagan los servicios, se paga, pues, en un edificio pues se paga el agua, la luz de las escaleras del edificio, la recolección de la basura, y hay un jefe de condominio que esto puede cambiar cada tantos meses, ¿no? Pero hay alguien que representa a la comunidad. Entonces, ese alguien en una ciudad o en una urbanización, usualmente él conoce a las personas, conoce los buenos y los malos hábitos de las personas y puede decirnos, en tal casa hay una persona que tiene malos hábitos.
ya sea se dedica, ha tenido entradas a la policía, hay varios casos que ha estado detenido, ha salido, vuelve otra vez a delinquir, y entrevístelo porque ese es un delincuente. Entonces, la estudiante pues iba, hablaba con la persona y le planteaba pues que ella estaba haciendo su tesis de licenciatura en Sociología en la Universidad de Oriente de Cumaná, Venezuela, y que necesitaba que la ayudara con una encuesta, ¿no? Entonces ella le hacía las preguntas, primero se ponía de acuerdo para que la persona le estuviera dispuesta a ayudarla, y luego le decía, ¿quién conoces tú que esté en la misma situación tuya? Entonces esa persona le dice, mira, fulanito y fulanito que están en tal sitio también son delincuentes. Y de esa manera la muchacha iba encuestando uno tras otro y podía entonces medir lo que ella quería medir, que era cuánto tiempo duraron ellos en la educación formal, a partir de qué año empezaron a cometer delitos, y en la medida que iban encuestando más y más personas, ellos le iban indicando más otras personas que estuvieran también en el área del delito. Entonces, ustedes ven que es como una bola de nieve que va rodando por la montaña y va creciendo. Entonces, no es un muestreo aleatorio porque no puede ser, no se puede hacer, no se obtiene el resultado tomando personas al azar. Tendrías que tomar muchísimas personas para poder encontrar algún delincuente en la muestra. Por eso se usa este caso, el muestreo en bola de nieve, donde personas informadas dan datos sobre individuos con ciertas características, y ellos a su vez refieren a más personas con esas características. Ok, yo les narro, así como hice con los camarones y con las almejas, les narro las cosas de los tesistas, porque las tesis que me ha tocado dirigir, pero en este caso era trabajo con delincuentes, pero no tiene por qué ser así, puede ser pacientes con cierto tipo de enfermedad, que no son enfermedades fáciles de conseguir. Hay enfermedades muy raras. Entonces uno puede hablar con médicos especialistas que me refieren a un paciente y ese paciente me puede referir a otros pacientes que como ellos van a hospitales o a clínicas y se conocen, entonces me refiere a otros pacientes con esa misma dolencia, esa misma enfermedad, y yo puedo entonces usar este muestreo tipo bola de nieve para poder obtener la muestra que necesito y poder sacar la información que me hace falta para el estudio. Entonces se dan cuenta que el muestreo bola de nieve cumple con satisfacer ciertas necesidades en casos muy particulares donde son raros, son eventos raros que las personas que están involucradas en este tipo de eventos pues no son fáciles de conseguir y no podemos usar muestreos aleatorios en este caso. Otro tipo de muestreo que no es aleatorio es la población vamos a llamarlo así, población educada. Me refiero a que si yo quiero, uy, qué problema, esto tiene otro nombre, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama, cómo designarlo, pero es que cuando yo necesito datos de determinada índole, yo necesito datos de botánica, pues me voy a un botánico y le pregunto. Cuando yo necesito datos estadísticos, pues me voy a un estadista o me voy al INE, al Instituto Nacional de Estadística.
Entonces, cuando yo necesito entrevistar a alguien, se entrevista a personas especialistas que den su opinión sobre un caso particular. Ok, fíjense que les narro lo que ocurrió. ¿Ustedes conocen la enfermedad del cólera? No biólogo. Pero para eso muy jóvenes. Hace unos años, a lo mejor estamos hablando 10, 20 años atrás. ¿Qué edad tienes tú, Vicente? Tengo 25. 25, o sea, hace 20 años tenía 5. Bueno, el Vibrio cólera es una bacteria que está en el mar. Los vibrios están todos en el mar, son bacterias que requieren sal. Pero no solamente la bacteria es igual en todas partes. Hay cepas bacterianas que tienen unas características particulares en cuanto a virulencia. El cólera es una enfermedad que se transmite por contacto. Es decir, yo toco un objeto que está contaminado con la bacteria, con el vibrio cólera, y si por alguna causa me llevo las manos a la boca o toco una comida, toco pan o toco un durazno y me como el durazno, me contamino con la bacteria. La bacteria en el intestino se multiplica y provoca alteraciones a nivel de la célula intestinal, de las paredes intestinales, que provoca que el agua salga del intestino. Normalmente el agua entra en el intestino. Nosotros tomamos agua y ese agua pasa al estómago, pasa al intestino y es absorbida por las vellosidades intestinales, ingresa a la sangre y eventualmente pues sentimos ganas de orinar y vamos al baño. Ese es el proceso normal. Pero cuando la bacteria está presente en el intestino, se provoca una alteración a nivel de la membrana plasmática que impide que el agua entre, sino que se extraen sales de la célula y el agua sale. Por ósmosis sale de la célula y va al intestino. Entonces, por más que yo estoy tomando agua, el agua más bien sigue saliendo, no se incorpora a la sangre, sino que sigue saliendo y eventualmente la persona se deshidrata y muere porque no hay suficiente sangre para irrigar el cerebro y la persona muere. Evidentemente, hoy en día tenemos antibióticos que hacen que, aún en caso de cólera, las personas pues se salven. Pero en la Edad Media, cuando el cólera llegaba a alguna ciudad, no quedaba gente en la ciudad para enterrar a los muertos. Las ciudades desaparecían casi completas porque todo se moría. Eran enfermedades terribles, ¿no? Igual que la peste bubónica, el paludismo en nuestras tierras, en Ecuador, Colombia, Venezuela. Cuando en los años 20, 30, la gente moría tanto que no había, los pueblos desaparecían, ¿no? Entonces, hoy en día ustedes no lo conocen, yo tampoco me tocó vivirlo, yo nací en el año 52 y ya esas cosas se habían superado. Pero durante mucho tiempo la humanidad vivía estos procesos de enfermedades masivas contra las cuales no había cómo defenderse porque no se sabía quiénes la causaban. La peste bubónica la transmitían las pulgas, que venían de las ratas. El cólera venía del agua. El agua contaminada era bebida o era tocada y la gente pues se contaminaba con el vibrio cólera y se moría. Ahora, el vibrio cólera tenemos en Manta. Uno de los tesistas con que estuve asistiendo de la SPAM, de la escuela de Calceta, trabajó determinando vibrios en camarones en los mercados de Manta y encontró vibrio cólera, vibrio alginolíticus, vibrio paremolítico.
son variedades, son distintas especies de bacterias, pero las cepas muy peligrosas no las tenemos en Ecuador. O sea, tenemos la especie, más no la variedad de bacterias que puede causar, por ejemplo, el síndrome de mortalidad temprana en el camarón o que el vibrio cólera cause cólera en Ecuador. La cosa es que eventualmente la cepa patógena llegó a Maracaibo, una ciudad, la segunda ciudad de Venezuela, es una ciudad que está en el mar, en el estuario del lago de Maracaibo, y el periodista tenía que hacer este tipo de muestreo, población educada. Entonces, primero entrevistó al azar. Se fue a una comunidad, a una avenida, y le preguntaba a la gente, ¿usted sabe lo que es el cólera? Y uno tras otro, la gente le decía, es una rabia muy grande. Y le preguntaba otra vez a otro, sí, es un enojo, cuando la gente está encolerizada, está muy furiosa. Entrevistó a 5 personas y los 5 le dijeron lo mismo. Entonces, el mismo periodista dice, ante tal nivel de ignorancia de la población, es indispensable que el Ministerio de Salud Pública haga una campaña de educación sobre el cólera, porque ya tenemos casos de cólera en Maracaibo. Entonces, enseguida el periodista entrevistó a un médico experto, un epidemiólogo, y describió qué era el cólera, cómo se transmitía, que es una enfermedad asociada al agua. En la medida que la gente toma agua limpia y tiene acueducto, pues no se contamina con cólera. Pero es indispensable que la gente tenga niveles de salubridad adecuados para que ese tipo de enfermedad, en ese particular, no se contamine. Entonces ustedes ven que podemos hacer un muestreo al azar, como hizo el periodista, entrevistando gente que había en la calle, y entrevista a una población educada, en este caso un epidemiólogo, para que dé su opinión sobre un caso particular. Entonces ven que son muestreos que no pueden ser aleatorios. Puede ser aleatorio como hizo el periodista con la gente en la calle, pero al final hizo una entrevista a una persona educada que la seleccionó por su experiencia, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos lo que son tipos de muestreo, aleatorios y no aleatorios, y por qué cada uno pues, nos sirve para distintos fines. Pero ustedes los usarán como biólogos para su trabajo según les convenga. Bueno, ya son las 4. No sé si hay, en estos segundos que nos quedan, pues, nos volveremos a ver el día, ¿qué día? El día martes, ¿no? Sí, el martes nos toca. Sí, el martes. Ya. Bueno, espero que les haya gustado la clase. En la medida que les guste, pues es más fácil que fijen en la mente las cosas que trato de enseñarles. Así que bueno, pasen un fin de semana largo, diviértanse, hagan las tareas que les hayan mandado. El próximo martes les pongo el deber, porque tengo que explicar de qué se trata. Bueno, chao pues. Vamos a parar. Chao, biólogo. Cuídese. Biólogo. Cuídense, Viola, muchas gracias.